Señor, gracias porque nos permites el día de hoy venir delante de tu presencia y pues venimos necesitados de tu dirección, de tu ayuda, de tu fortaleza y sabemos que podemos acercarnos. Tú nos invitas a hacerlo confiadamente hasta el trono de tu gracia. Así venimos el día de hoy a rogarte que nos hables, que tú abras nuestros ojos y nuestro corazón a tu palabra y que en esto tú seas glorificado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Efesios capítulo 6. Esta sección a partir del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios decíamos que es una especie de exhortación a vivir de cierta manera. En el capítulo 4 comenzamos diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Andar tiene que ver con una actividad, la vida diaria, ¿no? Y que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Y hay varias cosas que nos habló. ¿Cómo es esa dignidad? Bueno, primero es un caminar en unidad como iglesia. No en conflictos, sino en unidad, como un mismo cuerpo. Ya no como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eh, También nos llamó a andar en pureza, desechando la mentira, hablando verdad, cuidando nuestra boca. También nos exhortó a andar eh, como hijos amados, como un hijo que siente gratitud porque ha sido amado por su padre. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 5 dice: andad en amor, pero nos aclara que es un amor distinto a lo que el mundo conoce de amor, a lo que el mundo y la sociedad describe como amor. Por eso nos aclara en el versículo 3: fornicación, inmundicia, avaricia, eso no es amor y tenemos que quitarnos. Esas son cosas de desobediencia de las tinieblas. Nosotros éramos eso, pero ahora somos luz en el Señor. Y dice en el versículo 8 del capítulo 5: andad como hijos de luz. Y después comenzó a explicarnos que en nuestras relaciones tiene que haber un hilo común y es el sometimiento mutuo. Ojo, no dice sometan a otros bajo ustedes, sino ustedes sométanse según el rol que tengan unos a otros. Eh, no es un acto violento, sino es un acto voluntario. No para que Dios nos perdone, sino porque Dios nos ha amado y perdonado. Y empezó por el matrimonio. Mujeres casadas estén sujetas a sus maridos y maridos entréguense y amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Todo lo que tú haces, hombre, esposo, todo lo que tú haces en tu vida ya como hombre casado, tiene que ser para santificar a tu esposa y presentártela gloriosa, sin mancha. No para servirte, sino para servirle. Luego habló acerca de padres e hijos. Y también hay una relación de sometimiento. Dice: hijos, obedezcan en todo al Señor, ¿no? Obedecen al Señor sometiéndose a sus padres, porque hay una promesa. Y a los padres también les dice: no provoques a ira a tu hijo. No hagas cosas que podrían provocar ira en su corazón. No los maltrates, no seas injusto, no, no te aproveches ni de su corazón tierno, ni de su ingenuidad, ni, ni de su poco conocimiento que pudiesen tener, sino que críalos, esto es, sustentarlos, hacerlos crecer, entrenarlos, ¿no? Nutrirlos incluso. Críalos en disciplina y amonestación del Señor. Luego pasó a otro tipo de relación, que es empleado-empleador.
Y dice, si tú estás trabajando, sirve a tu empleador, sirve a tu jefe con temor y temblor, haciendo las cosas como para el Señor, sirviendo de buena voluntad como si lo hicieras para Cristo. Ahora, a los que están siendo jefes, les da también la instrucción, recordándoles que siervos y libres tienen el mismo acceso al Padre. Y hay un solo Señor de ellos y de nosotros, y no hay acepción de personas. Ahora, si tú tienes más de 10 minutos de cristiano, te has dado cuenta que nada de eso es fácil. Que someterte a tu esposo, si eres mujer, no es fácil. Y no tiene que ver necesariamente con que tu esposo sea un buen esposo. A lo mejor es un buen esposo. Pero de todos modos no es sencillo sujetarte. Más en una sociedad actual en la que, por ejemplo, toda la sociedad grita a las mujeres, revélate. ¿Cómo es la palabrita esa fea que utilizan? Empodérate. ¿No es así como, ¿ah? ¿Empoderarse? Bueno, pues ya uno se inventa cualquier cosa, pero eso de empodérate. Y la Biblia dice, sométete a tu marido. Y no es un acto machista, porque ya explicamos con toda claridad que no estamos hablando de que el marido tiene derecho a aprovecharse de su esposa. El marido también tiene su lucha, tener que renunciar y entregarse y perder con tal de amar a su esposa. Y los hijos y los padres, todo esto es muy difícil. En nuestra naturaleza es muy difícil. Si fuera fácil, lo haría todo el mundo. Pero es muy difícil. ¿Qué tan difícil es? Bueno, para decirlo de una manera sencilla, en nuestra carne es imposible. Nunca de nuestro propio deseo vamos a poder conseguirlo. ¿Por qué? Porque va contra nuestra naturaleza. Es como querer aguantar bajo el agua. Puedes hacerlo un buen rato. Y hay gente que lo puede hacer mejor, pero tarde o temprano necesitas salir a tomar aire. Es tu naturaleza. Un pez, en cambio, no tiene problema. Ahí está sin problema. Por eso, Pablo en el capítulo 10 pareciera que cambia de tema, pero en realidad no cambia de tema. En realidad sigue hablando de lo mismo. Fíjate, dice el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, que esta frase por lo demás quiere decir como de aquí en adelante. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta sección se la conoce normalmente como la sección de la guerra espiritual. No sé si tu Biblia tiene títulos, la mía no tiene títulos, pero si tuviera títulos, probablemente diría ahí guerra espiritual. Y se ha confundido pensando que aquí comienza lo de la guerra espiritual, cuando en realidad toda esta sección comenzó en el capítulo 4, cuando dice tienes que andar conforme o de acuerdo a la vocación, a la dignidad de la vocación con la que fuiste llamado. Ya para hacer eso, ¿sabes qué? Es una guerra, es un pleito. ¿Y qué es lo que busca Satanás con todas sus huestes? Busca precisamente que no haya unidad en la iglesia, busca que aquellos que tienen un don dentro de la iglesia, un ministerio, apóstoles, evangelistas, profetas, sean estorbados en su obra, busca que regresemos a andar en la vanidad de nuestra mente. Y el día de hoy, a través del teléfono y las redes sociales, es mucho más sencillo porque el algoritmo de Facebook y de las redes sociales lo que hace es que te va leyendo. Ah, mira, vio un video sobre cómo hacer un nudo a los calzados. Entonces, pues te lanza otro parecido y te lanza otro parecido y el objetivo es que estés ahí en la vanidad de tu mente. Aunque el primer video fue importante, es que necesito ver cómo amarrar acá. El segundo y el tercero y el cuarto ya es nomás vanidad de tu mente. Y Satanás busca que no desechemos la mentira, sino que hablemos la mentira. Y Satanás busca que nos mantengamos enojados de un día para el otro. Y, o sea, todo lo que Pablo dijo que debemos vivir es lo que Satanás busca destruir, incluidas nuestras relaciones. Maridos
que se aprovechan de sus esposas, esposas que quieren, siguiendo la corriente de este mundo, empoderarse, hijos que se rebelan contra sus padres, padres que provocan a ira a sus hijos, que no los atienden, que no los cuidan, que no los quieren, que no ven por ellos, eh, jefes que se enseñorean de sus empleados y los toman casi como esclavos, trabajadores que desprecian y que solo trabajan sirviendo al ojo. Todo eso es guerra espiritual. En esta parte que vamos a leer, simplemente Pablo nos da unas ayudas para poder pelear esta guerra. Pero no comienza aquí la guerra espiritual, sino que comenzó, como te dije, en el capítulo 4. El problema es que hay a veces algunos que hacen un sobreénfasis en la guerra espiritual. Es que todo es guerra espiritual y ven demonios en todas partes. Y es guerra espiritual y aquí yo veo que hay demonios y tiene un demonio de alcoholismo y un demonio, un espíritu de infidelidad y tiene un espíritu de, no sé, iracundez o cómo se podrá decir, de enojo y tiene un espíritu de no sé qué y tiene y como que al final se distrae tanto las cosas. No existe un espíritu de alcoholismo. El alcohólico necesita arrepentirse. No existe un espíritu de infidelidad. El infiel necesita arrepentirse. No necesitas un exorcismo, no necesitas una liberación. Necesitas conocer el Evangelio y arrepentirte. Y si perseveras en el pecado, hay dos posibilidades. O en realidad no has creído el Evangelio o en realidad no te has arrepentido. Eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual la vamos a ver aquí con detalle. El otro peligro es ignorarlo y decir, no, no hay nada, eso de Satanás, man, el diablo no existe. Es una personificación del mal, una representación simbólica, pero en realidad el mal no existe. Es solo dejar de hacer bien. La Biblia habla del mal como algo activo y de Satanás como un ser poderoso, no como Dios, pero poderoso, creado, que está buscando a quien devorar. Entonces, en la porción que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver, en primer lugar, que Pablo dice que ante esta guerra espiritual, versículo 10, lo que necesitamos es fortalecernos. Es lo primero que se necesita, fortalecernos. ¿Por qué? Porque la tarea es difícil. Necesitas fortalecerte. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Esto es hacerte fuerte. Y ojo con esto, porque dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice échale ganas, porque estás de acuerdo que hay veces que no tienes ganas para echarle, que no puedes, no, o sea, sí quiero, pero no tengo fuerzas, no, no tengo cómo. Y es que pareciera que estuviéramos leyendo, fortalécete a ti mismo. Y el texto es muy claro, dice que la fortaleza es en el Señor y en el poder de su fuerza. Ay. Ok, sigamos adelante. Liliana, márcame y platicamos al respecto, ¿no? La fortaleza viene en el Señor y en el poder de su fuerza. No es que uno tiene que hacerse más fuerte, porque uno no tiene la capacidad. Nosotros somos seres humanos y no tenemos que ser algo que no podemos ser. La fortaleza viene de Cristo. ¿Cómo? Bueno, permaneciendo en comunión con Él.
Fíjate lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 10. Cuando habla de Abraham, dice que le fue dada una promesa a Abraham, que sería padre de multitudes y que esta promesa dice en el versículo 9, esta bienaventuranza es solo para, vamos a brincar un poquito más adelante, para... vamos al versículo 18. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, si él pudiera ver su condición, Abraham, hubiera tenido que decir, no puedo, esto que Dios me está diciendo, no lo puedo hacer, porque estaba su cuerpo ya como muerto. Abraham tenía ya casi 100 años. Pero no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que tampoco podía tener hijos. No pudo cuando era joven, pues ahora que ya es casi que es una anciana, no podría. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, ok, no dudo de Dios, pero Señor, tener un hijo a mis 100 años con mi esposa estéril de 90, no se puede. Pero ¿qué fue lo que hizo? Dice en el versículo 20, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y es un poco la idea que Pablo está teniendo aquí. Fortalecernos en el Señor tiene que ver con, no con ver mis capacidades, sino ver las capacidades y la fortaleza que Dios puede ofrecer. Fíjate lo que dice en el capítulo 1, versículo 19, Efesios 1, 19. Cuando hablamos de esto, hablamos de lo que Dios nos está dando. Y dice 1, 19, cuál que conozcamos, es lo que está diciendo Pablo, que él está pidiendo esto, que conozcamos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ojo, la supereminente grandeza de su poder es una de estas frases que van de un adjetivo con algo que lo aumenta, con algo que lo aumenta, con algo que lo aumenta. Es como un mucho más, muchísimo, es como un crescendo. Y dice que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, esta supereminente grandeza de su poder que levantó a Cristo de los muertos es lo que Dios nos ha dado. En eso es en lo que debemos fortalecernos. Ese es el poder de su fuerza. Y la Biblia está llena de este tipo de ejemplos. Josué, en capítulo 1, cuando Josué está siendo llamado a dirigir al pueblo a la entrada de la tierra prometida, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vamos a ponerlo de esta manera. Tú y yo podemos cada día hacer dos cosas. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, teniendo comunión con Él, participando con Él en su obra, descansando en su misericordia, o tratar de fortalecernos en nuestras propias fuerzas, según nuestros propios planes. Dicho de otra manera, podemos fortalecernos o desfortalecernos. Es como
pues la vida diaria. Tú puedes comer sano y ¿qué vas a tener? Pues un cuerpo sano. O puedes comer chatarra y vas a tener un cuerpo débil. Espiritualmente funciona exactamente igual. El llamado que Pablo está haciendo es a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, número 1, Pablo dice, fortalézcanse. Número 2, Pablo dice, equípense, pónganse lo que es necesario. Y el versículo 11 es muy claro cuando dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y el énfasis en griego es toda. A veces pensamos que pues ya leí mi Biblia, la espada del Espíritu, pero necesitas toda la armadura de Dios. Necesitamos cada una de las cosas que Dios ha dado. Y esto de vestirnos es una manera en la que, digamos, cuando te vistes es la ropa que llevas todo el tiempo. O sea, una vez que te pones tu ropa, haces las otras actividades. O sea, una vez que me pongo mi ropa, yo puedo agarrar un martillo, puedo agarrar una espada, puedo agarrar una tijera, puedo agarrar, depende de lo que tenga que hacer en mi tarea, en mi trabajo, lo que tenga que hacer. Pero es una cosa la que me pongo y otra cosa la que agarro. Y lo primero que está diciendo es que necesitas ponerte, vestirte de toda la armadura de Dios. Ahora, ojo con eso. No es la armadura de Dios solo en el sentido que es lo que Dios nos da. Me voy a poner la armadura de Dios, sino que en realidad es la armadura de Dios. O sea, es como que la armadura que Dios mismo usaría, la que Él me da para que me ponga. ¿No te encanta esa idea? Que estás... ¿Recuerdas a David cuando tiene que ir a pelear con Goliat y se tiene que poner la armadura de Saúl y no le queda? Y no puede ni caminar y le queda estorbosa y tropieza y se la quita. Y cuando va con Goliat, lo que le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, en cambio yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué armadura tenía puesta David? La armadura de Dios. Y esa, no importa qué talla seas, siempre te queda bien. Si eres muy chiquito y flaquito y menudito, te queda bien, no te va a quedar guanga, te va a quedar bien. Y si tú eres extra grande, no te va a quedar apretada. La armadura de Dios nos queda bien. Ahora, muchas veces se ha hecho esta analogía de que Pablo probablemente veía a un soldado romano y los elementos que él ve en el soldado romano son los que toma como ejemplo, ¿no? Como imagen para escribir esta porción. Pero, y tal vez no es mentira, o sea, tal vez eso es cierto, que esa es la manera en la que Pablo está escribiendo y lo que está viendo. Pues en este momento Pablo está en Roma y está encarcelado. Bueno, no en una cárcel, está en una casa, pero está prisionero. Entonces, podría ser, pero también es probable que Pablo lo que tiene en mente es lo que dice Isaías capítulo 59, que es un pasaje mesiánico. Un pasaje mesiánico es una porción del Antiguo Testamento que habla del Mesías, ¿no? Y dice en Isaías 59, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 17, que está hablando precisamente del Mesías, y dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como manto, como para vindicación, para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, ¿no? Y lo que está diciendo es que Pablo toma esta misma imagen, ¿no? La coraza, el yelmo de salvación y todo eso, porque está diciéndonos, es lo que Dios usa, es lo que Él nos está proporcionando
para que nosotros podamos luchar. ¿Contra qué? ¿O para qué? Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y, ok, Pablo dice que el propósito de la armadura que tenemos y que Dios nos da, y que es la armadura de Dios, es estar firme. ¿Para qué Dios nos está proporcionando esto? Para estar firme, para no salir corriendo. A veces el cristiano se hace bolas. Cuando viene la tentación, el cristiano normalmente dice, ok, la voy a soportar. ¿No? Pues tengo tentación de ver esta página en internet. Ok, voy a soportarlo, voy a ver otras páginas en internet. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás poniéndote firme ante la tentación, esperando que la tentación no te llegue a la yugular. Pero la Biblia ante la tentación lo que dice es, huye, sal corriendo por patas, órale, vas, así, corre. Cuando viene la tentación, no trates de hacerte el fuerte, corre. Apaga el teléfono, dáselo el teléfono a otra persona. Si tu tentación es el alcohol, no pases por el pasillo donde venden alcohol. O sea, vamos a ir a tomar unos refrescos al bar de la esquina. O sea, pues si tu tentación es el alcohol, no tienes que ir al bar. O sea, vete a Chuck E. Cheese's a tomarte un refresco. Vete a la tiendita de la esquina y compras un garrafón de agua. Porque si no estás exponiéndote a la tentación. Pero el cristiano normalmente lo que hace es tratar de resistir la tentación. ¿Y qué crees que sucede? Pues en muchos casos la tentación te lleva. Y lo que dice Pablo es, huye de la tentación, pero de las acechanzas del diablo, mantente firme, no salgas corriendo. No tienes por qué huir. Mantente firme, pero ¿cómo voy a poder estar firme? Pues si estás fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza y vestido de toda la armadura de Dios. La frase contra las acechanzas, la palabra acechanza, es como metodología. O sea, Satanás tiene una metodología, tiene una manera en la que opera y no ha cambiado mucho. Digamos que se actualiza de acuerdo a cada quien, pero no ha cambiado mucho. Desde el principio siempre ha sido la misma estrategia. Mira, en Génesis 3, cuando Satanás se aparece a Eva, lo que le dice es en el versículo 1, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está diciendo Satanás? Dios es mentiroso. Dios dijo que no morirás. Perdón, Dios dijo que morirás, pero es falso. No morirás. Y está poniendo a Eva a creerle a él antes que a Dios. ¿Y qué crees? Efectivamente, después de comer, Eva no murió. Inmediatamente. O sea, Satanás pinta las mentiras para que parezcan verdad y nos mueve a desconfiar de la obra de Dios, de la palabra de Dios. Y eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy, lo primero que Satanás busca es hacernos desconfiar de Dios. Por eso dice Pablo que tienes que fortalecerte
en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso vimos que Abraham se fortaleció en fe, creerle a Dios, dando gloria a Dios, glorificándole. No hay otra manera de estar firme ante las acechanzas del diablo. Entonces, número 1, Pablo dice, fortalécete. Número 2, Pablo dice, equípate con toda la armadura de Dios. Número 3, Pablo es como si dijera, conoce contra quién estás peleando. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, lo que Pablo está diciendo, que en el día a día, en las actividades, en las cosas que tú y yo vivimos, nuestro conflicto nunca es contra una persona. O sea, si tú tienes un tema contra tu jefe, el problema no es tu jefe. Si tú tienes un problema en tu matrimonio, el problema no es tu esposa. Si tienes un problema con tus hijos, el problema no son tus hijos. El problema es algo que está atrás de todo esto. Y la lucha no se tiene que hacer de manera carnal. Porque sí, vamos a suponer que yo tengo un problema con mi hijo que está en rebeldía. Yo lo puedo moler a palos. Puedo agarrar y darle varas, golpes, castigos, y al final me va a terminar obedeciendo por miedo, por temor, por dolor, por lo que tú quieras. Va a terminar obedeciéndome. ¿Qué hice? Solo perdí a mi hijo. No gané nada. ¿Ya me obedece? Sí, pero en su corazón lo perdí por completo. Hay una lucha espiritual que tengo que llevar. ¿Cómo voy a poder llevar esta lucha espiritual? Vestido de toda la armadura de Dios. Habiendo permanecido en su palabra, pudiendo explicarle a mi hijo qué es lo que dice el Evangelio, orando por él, rogando porque su corazón esté abierto al Evangelio. Entonces dice Pablo, no tenemos una lucha contra sangre y carne. Ahora, no estoy diciendo que entonces el pecador no tiene la culpa. Cada pecador es culpable de su propio pecado. Pero en el conflicto que yo tenga, no gano mucho enfrentándome carne con carne. Es una lucha espiritual. Dice que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es eso? Bueno, lo primero que nos dice es que hay una especie de orden, hay una especie de, no necesariamente de escalafón, pero sí hay una lucha ordenada. O sea, Satanás no pelea, perdón por la expresión, pero digamos a lo menso. No es una turba desordenada que ahí hace lo que quiere y atropella como una estampida. No, sino que hay una lucha contra un ejército que está ordenado, que tiene una manera ordenada de desenvolverse, que tiene una cabeza que es Satanás. Satanás y los demonios son verdades, son genuinos, son reales. Te decía al principio que hay dos grandes peligros. Uno es atribuirle a Satanás todo. El otro es desconocer que Satanás existe. Y creo que los cristianos suelen irse a cualquiera de los dos extremos. Y los dos extremos son siempre complicados. Siempre te distraen de lo genuino. Entonces, Daniel nos muestra una escena en el capítulo 10, el profeta Daniel, en que él está orando por 21 días, orando y ayunando por 3 semanas. No se sabe exactamente por qué, pero se presume que es el momento en que Esdras fue a construir, Zorobabel fue a construir el templo en Jerusalén,
y hay una gran oposición para que se construya el templo. Pues más o menos ese es el ambiente histórico en el que Daniel decide ponerse a orar por 21 días. Pasados los 21 días se le aparece un ángel y le dice: salí hace 21 días a hablar contigo, pero se me opuso el príncipe de Persia. No está hablando del príncipe de Persia en el sentido literal, el rey Abdul no sé qué, sino está hablando evidentemente de un ser espiritual maligno que está en una lucha contra la venida de este ángel de parte de Dios. Y es una lucha tan grande y tan fuerte que por 21 días no pudo pasar. Luego dice este ángel que tuvo que venir Miguel, otro ángel, a ayudarle para que este primer ángel pudiera llegar con Daniel a darle el mensaje. Y luego que le da el mensaje, le dice: ahora me tengo que ir porque después del príncipe de Persia viene el príncipe de Grecia. Hay otra escena también en la que hay un profeta con su siervo y el siervo se levanta y ve que están rodeados por un ejército enemigo y viene y le dice al profeta: oh, nos van a matar. Y el profeta dice: Señor, ábrele los ojos. Y Jesse, que es el siervo, lo que hace es ver que hay un ejército de Dios acampando alrededor de su gente. De modo que sí, la Biblia habla de un mundo espiritual de una manera real, genuina, literal. ¿La he visto? Sí, he visto. La posesión demoníaca existe y es un asunto verdadero. Existe, es feo. No, no es algo que se disfruta de ninguna manera. Es algo muy feo. Pero ¿cuál es el antídoto contra ese tipo de cosas? El Evangelio. Porque el Evangelio entrega tu corazón al Señor y dice que Dios pone su espíritu en ti. Juan capítulo 1 dice que donde están las tinieblas, donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Por eso no puede existir un cristiano poseído. Porque si es cristiano está la luz en él. Puede haber un cristiano carnal, puede haber un cristiano confundido, puede haber un cristiano con una enfermedad mental. Puede haber muchas posibilidades, pero no existe un cristiano poseído. No hay en ningún ejemplo en la Biblia de un creyente que esté poseído. ¿Un incrédulo? Sí. ¿Y por qué un incrédulo puede ser poseído? Pues porque no está en el Señor ni en el poder de su fuerza. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer y lo que Pablo establece como una primera gran prioridad en todo este aspecto? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú pones en internet guerra espiritual, vas a encontrar todo tipo de cosas. Incluso hay cursos de guerra espiritual. Incluso hay alabanzas de guerra espiritual, ¿no? La música que es así cristiana. Esa es de guerra espiritual. Y ahí lanzamos un carbón de fuego y cosas así, como que eso no es guerra espiritual. Guerra espiritual es entender que tienes que humillarte y pedir perdón. Guerra espiritual es renunciar a tu propio deseo para poder amar y entregarte a tu esposa como Cristo se entregó a la iglesia. Guerra espiritual es renunciar a tus propios deseos para poder tomarte una hora, si es necesario, de sentarte con tus hijos, explicarles lo que es el pecado, explicarles el peligro del pecado, explicarles cuánto les amas, explicarles cuánto Cristo les ama, explicarles por qué lo que hicieron es pecado y esperar y rogar y hablar hasta que haya en su corazón el arrepentimiento necesario para poder restaurar la relación. Eso es guerra espiritual. Y eso no sucede si tú no estás fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza.
La próxima semana vamos a ver lo que se conoce como la armadura de Dios, cada uno de estos elementos. Y te vas a dar cuenta de que necesitamos regresar a la Biblia y apartarnos de las tradiciones. Pablo en toda la carta a los Efesios ha sido muy claro en cuanto a cuál es el problema. El problema es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gracia de Dios es que nos ha arrancado de ahí y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, habiendo sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y habiendo comprendido todo eso, nos pide que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Regresar a leer 1, 2 y 3. Esto es lo que me fortalece para poder cumplir lo otro. Tratar de enfocarme guerra espiritual en el capítulo 6 y no vivir 1, 2 y 3, entender 1, 2 y 3 y creer 1, 2 y 3, capítulos 1, 2 y 3, es simplemente un ejercicio inútil. ¿Quieres saber cómo se hace guerra espiritual? Levántate, ora, dale gracias a Dios, lee tu Biblia, no como con una actitud religiosa, sino como el sediento que busca el agua, como el hambriento que busca el pan. Y a partir de ahí toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguele al Señor. Eso es guerra espiritual. Y todos estamos llamados a eso. Y eso es algo que sucede todo el tiempo. Todo momento, a cada minuto, estamos siendo llamados a tomar esa guerra y a pelear esa batalla. Pero hay una noticia, y con esto termino. La gran noticia es que no peleamos esta batalla para ganar, porque ya fue ganado esto en la cruz del Calvario. No es una guerra que tenemos que pelear para ver quién gana. El mundo no está en una lucha entre el bien y el mal. Eso es Star Wars. A ver, ¿no? El poder de la fuerza y el lado oscuro. A ver quién va a ganar y necesitamos un balance. No, nosotros no tenemos ese problema. Cristo, dice la palabra, que en la cruz venció. Exhibió públicamente a los enemigos. Ya están vencidos. Ya no hay que pelear para la victoria, sino desde la victoria. Pero hay que pelear. Santiago dice que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Y eso es lo que hay que pelear cada día. Y la manera de pelearlo es fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, en su capacidad. Entonces, creo que es bien importante que nos demos cuenta de que todos estamos llamados a esa guerra. No hay un solo creyente que no tenga que pelear estas batallas. No hay un solo creyente que no tenga que pelear esto. Pero no hay un solo creyente que no tenga acceso a lo que Dios está ofreciendo para esta batalla. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues tú nos estás dando la provisión necesaria y tú extiendes tu mano sobre nosotros para fortalecernos. Ayúdanos, Señor, a no querer presentarnos con nuestras propias fortalezas, con nuestras propias armas, con nuestras propias inteligencias, sino a descansar en ti, a buscarte y a perseverar en tu presencia, y fortalécenos con tu espíritu, con el poder de tu fuerza. Perdónanos, Señor, si hemos querido hacerlo por nuestra cuenta, y perdónanos si hemos visto como enemigos a otros hombres o mujeres, desconociendo que hay una lucha espiritual que tenemos que llevar. Gracias por tu cuidado, tu amor. Gracias porque no nos dejas, porque has cumplido todas tus promesas. Y por eso podemos confiadamente decir que si pedimos tu Espíritu Santo,
tú nos lo darás, porque así lo has dicho. Danos de tu espíritu para caminar conforme a la dignidad con la que nos has llamado, y que esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.